yo quiero hablar de una palabra que se llama los sobrevivientes. Ah, qué bueno, pareció allá. Tremendo, muy bien. Los de multimedia. Los sobrevivientes. Así que quiero hablarle a dos tipos de personas en esta mañana. A aquellos, escúchenme bien, que quizás vivieron una etapa difícil en su vida, experimentaron a Dios, que Dios te rescató, que Dios te levantó. ¿Cuántos hay de ellos acá? A ver, ¿sí? De que vivimos situaciones y en esa situación experimentamos a Dios, experimentamos que Dios nos levantó. Gloria a Dios por los que seguimos encendidos, pero quizás en esta mañana hay ese tipo de personas que son los sobrevivientes de momentos difíciles. Escúchenme bien. Pero no sé por qué, por algún motivo, tu espíritu se apagó. O quizás no sos la misma o el mismo de aquel momento que viviste, que dijiste, wow, estoy viviendo una etapa hermosa con Dios, difícil pero hermosa. Pero quizás tu espíritu se apagó. También quiero hablarles en esta mañana quizás a aquellos que están en ese modo sobrevivencia. O sea, tu único objetivo es sobrevivir. Dejaste por un momento de lado el llamado, los dones, los talentos, y quizás estás en una etapa de tu vida en donde solamente tu objetivo es sobrevivir, no morirte, sino que estás en esa etapa donde tu único objetivo es mantenerte viva o mantenerte vivo. No voy a hacer que levante la mano porque capaz que levanta la mano toda la iglesia. Muy bien. Pero sí quiero hablarte en esta mañana y quiero basarme en un pasaje que creo que alguien compartió hace un tiempo atrás en Apocalipsis, capítulo 3. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y quiero hablarte acerca de la iglesia de Sardis. Diga conmigo, Sardis. Muy bien, una iglesia muy particular. De las 7 iglesias que habla la Biblia allí en el libro de Apocalipsis, a las cuales Dios le envía un mensaje. Hay una iglesia que se llama Sardis. Y aquí hay un mensaje que quiero compartir en esta mañana. Y sé que a alguien Dios le va a hablar. Así que podamos estar atentos porque este mensaje puede salvar una vida, ¿sí? Así que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, abrí tu Biblia, tu celular. En el versículo 1 dice así la palabra del Señor y vamos a leerlo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras. Repetí conmigo, yo conozco tus obras. De verdad, Dios las conoce. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Conocés esta frase? Le dice ahí el versículo número 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Escucha bien. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, oramos. Vamos a hacer una oración. Padre, bendice esta palabra. Que podamos estar atentos. Que podamos, Señor, descubrir lo que quieres decirnos y que en esta mañana, Señor, tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, necesitamos que tú nos hables, necesitamos seguir encendidos, necesitamos seguir despiertos, necesitamos, Señor, seguir levantándonos en este tiempo en donde tú tienes propósito con nuestra iglesia, pero también con cada persona que está llegando aquí a este lugar, de acuerdo al tiempo que se ha convertido, pero también de acuerdo al proceso que estamos viviendo. Todos acá somos necesarios y todos acá tenemos un propósito. Por eso, Señor, queremos entender esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Así que en esta mañana quiero hablar de los sobrevivientes. ¿Sabes qué? La palabra Sardis, ¿sí? Principalmente significa sobrevivientes o también significa escapados. ¿Conocéis algún cristiano escapado? Sí, unos cuantos conocemos, ¿no? Así que bueno, esta palabra es para aquellos sobrevivientes que quizás superaron una etapa, pero de alguna manera su espíritu volvió a menguar, a detenerse. O quizás aquellos que están en esa etapa, en ese modo de sobrevivencia y que están pasando quizás una prueba, una dificultad y solamente estás enfocado en decir, me quiero mantener vivo. Bueno, esta palabra es para vos. La ciudad de Sardis, más allá de que tiene ese nombre que significa los sobrevivientes o los escapados, fue una ciudad
que vivió dos terremotos, y se pudo recuperar de esos terremotos. Creo que la iglesia de Laodicea, la ciudad de Laodicea también, pero principalmente esta ciudad de Sardis, en su historia, tiene dos grandes terremotos donde se derrumbaron sus muros, sus casas, y alguien fue usado para poder reconstruirla. Entonces tiene fama sin duda de poder ser sobrevivientes. Medio parecido a lo que está viviendo Ucrania. Ucrania está viviendo un momento difícil. Creo que han muerto cerca de 10.000 personas, tremendo. Y han huido de su país más de 3 millones de personas. Imagínate todo el Uruguay saliendo, siendo de alguna manera extranjeros, viviendo como refugiados en nuestro país por el momento difícil que están viviendo. Sin duda ahora están en un tema de trámites de paz, espero que sea cierto y pueda de alguna manera ser reconstruida. Como también vivió otras ciudades del mundo, otros países del mundo que han vivido momentos difíciles. Ahora, Sardis pasó por esta etapa, una etapa donde fue demolida por terremotos, por catástrofes naturales, y sin duda que se considera esta ciudad como una ciudad de los sobrevivientes. Ahora, Juan, de parte de Dios, les manda un mensaje a esta iglesia, porque no eran solo sobrevivientes de un momento natural, sino que también tenían una particularidad espiritual. Ellos también habían sido una iglesia, escúchenme bien, que había vivido un gran avivamiento. Ellos se consideraban una iglesia que estaba viva, pero dice la palabra del Señor, de algún modo, no sé cómo, no lo explica acá, en vez de estar vivos, pasaron a estar como muertos. Yo no sé si conocés personas así, que en algún momento estuvieron con su espíritu encendidos, quizás fueron elegidos como Josué y como Daniel, que estuvimos compartiendo el domingo pasado, fueron elegidos porque tenían un espíritu diferente. La Biblia dice que Dios eligió a Josué y le dijo a Moisés, quiero que elijas a Josué para ser tu sucesor, porque en él hay espíritus. Es un hombre que tiene espíritu. Y a Daniel, conocemos la historia, dice que el rey que estaba en ese lugar pensó en ponerlo sobre todos los demás, porque veía que tenía un espíritu diferente. Te hago una pregunta, ¿vos conocés gente así, que ha tenido ese espíritu diferente, dones, talentos, que vivió un avivamiento, pero no sé por qué se apagaron? Y quizás hasta se apartaron. Quizás nosotros vivimos esa etapa en algún momento de nuestra vida, pero son personas que de alguna manera se pueden identificar con este mensaje que te quiero compartir hoy. Quizás es para ti este mensaje, escúchame bien, o quizás es para que tú se lo compartas a alguien, aquel sobreviviente o aquel que está en el modo sobrevivencia, que solamente su objetivo es tratar de subsistir. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasó? ¿Por qué, si era una iglesia que estaba tan avivada, por qué perdió ese furor, ese espíritu? ¿Por qué el libro de Apocalipsis apunta a esta iglesia, habiendo 7, pero a esta iglesia, sin duda que habrá sido una iglesia de gran avivamiento, porque dice, tienes nombre, en otra versión que después te voy a leer, dice, tienes fama de estar viva. ¿Conocés gente que tiene ese título, sí? Un gran evangelista, una gran mujer de Dios. ¿Conocés mujeres de Dios que tenían un gran ministerio y hoy están apagadas? ¿Conocés hombres de Dios que quizás estuvieron acá en nuestra iglesia, vivos, que fueron parte del mover de Dios en medio de nuestra congregación y quizás hoy están apagados? Todos quizás identificamos a alguno, o quizás seamos nosotros los que estemos pasando por ese proceso. Hoy Dios tiene una palabra para ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Por allá salió un amén bajito y finito. Gloria a Dios. Bueno, ahora, lo que quiero decirte, esta ciudad no solo se caracterizaba por ser una ciudad que pudo levantarse, conociendo un poco de historia, la otra vez con Shindri me explicaba que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un ejemplo en cuanto a ser reconstruida. Alemania había sido devastada y una de las cosas que tiene como particularidad Alemania, que hoy es sin duda un país de primer mundo, uno de los países más importantes del mundo, y se caracterizó por ser rápidamente reconstruida. Y pasó de estar devastada a convertirse en uno de los países principales de Europa. ¡Qué bueno poder vivir esa reconstrucción! ¿Cuántos creen que hay cristianos que se pueden levantar rápidamente? ¿Sí? Que Dios puede convertirlos en una Alemania. Están devastados, pero se pueden recuperar, se pueden restaurar. Bueno, lo que quiero compartirte justamente en esta mañana es, esta iglesia de Sardis, más allá de que tenía fama de estar viva, pero dice, yo conozco tus obras, ¿sí? ¿Y a cuántos conocemos que tienen el título de, wow, qué mujer que era, qué varón que es? O perdón, qué varón que es o qué mujer que es, pero vos conocés las obras y decís, no es tan como era antes.
O aquellas iglesias que tenían un súper avivamiento y vos decís, wow, recuerdo aquella iglesia, recuerdo aquel ministerio que tenía, que estaba despierto, que estaba avivada, que motivaba a poder levantarnos. Y de alguna manera yo conozco las obras, ¿sí? Eso fue lo que Dios le dijo a esta iglesia. Conozco tus obras que no son tan perfectas. Quizás el nombre de que estabas vivo ya no cuadra tanto dentro de lo que es el perfil como iglesia o el perfil como persona. Lo que quiero decirte es que esta iglesia de Sardis, junto con otras de Asia Menor principalmente, vivieron un gran avivamiento. ¿Y saben que ese avivamiento está escrito en la Biblia? Está escrito en el libro que estamos estudiando. Así que yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19. Voy a leer algunos versículos, no todo, pero después léanlo con detenimiento. El libro de Hechos, capítulo 19, cuenta la historia de ese sector del mundo, Asia Menor, donde hubo un gran avivamiento, una gran visitación del Espíritu Santo. Y sin duda, Sardis, la iglesia de los sobrevivientes, estaba dentro de esa época. Y es por eso que después Juan, algunos años más, cerca del año 100, le escribe a ellos y le dicen, wow, ustedes eran la iglesia que estaba viva, pero quiero decirte algo, ya no tenés la fama de estar viva. Dios ha visto tus obras y en vez de estar viva, estás muerta. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué sucedió? ¿Y por qué me hago esa pregunta? ¿Para qué? Para que no repitamos lo mismo. Estamos sin duda a las puertas de un gran avivamiento, estamos experimentando. ¿Qué es el gran avivamiento? Que mucha gente se convierta a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces creemos que avivamientos son solo manifestaciones del Espíritu. Sí, las incluyen, pero el avivamiento es que sobre un país, sobre una ciudad, venga arrepentimiento y perdón. Y estamos viviendo eso en este tiempo. Ahora, yo lo que no quiero es repetir lo que le pasó a la iglesia de Sardis, o yo lo que no quiero es repetir aquellas cosas que conocemos de algunas personas que quizás estaban vivas, pero hoy no están tan vivas. Quizás ha decaído, su espíritu se ha dormido. No queremos repetir eso. Y la palabra del Señor habla en el libro de los Hechos. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Cuenta en algunos versículos cómo vivió esta época, cómo vivió esta zona del mundo un despertar espiritual, una espiritualidad de manera diferente. Capítulo 19, versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, escuchen bien, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. El versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó de arrepentimiento diciendo, al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y además dice el versículo 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, escuchen bien, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7, eran por todos, ¿cuántos eran? 12 hombres, eran 12 personas que estaban en ese lugar. Versículo 8, escuchen bien. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, pero endureciéndose algunos, me llama la atención esto, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó Pablo por espacio de 2 años. Se calcula que más o menos en esta ciudad estuvo 3 años o en esta zona. De manera que todos los que habitaban en Asia, donde estaba la iglesia de Sardis, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Vuelvo a repetir. Así que de manera de que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y el versículo 11 hay un versículo muy conocido, muy lindo que dice así. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12. De tal manera, miren, este es el versículo que habla de esto, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, traían a Pablo las prendas de los enfermos y así eran sanados y liberados. Ya termino. Versículo 18. Saltamos al 18. Y muchos de los que habían creído
venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19, así muchos de los que habían participado de la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Más o menos se calcula que podrían ser unos $250.000 en cuanto a materiales de brujería que quemaron en ese lugar. Así que, dice el versículo 20, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta zona, escúchenme bien, vivió un gran avivamiento. ¿Cuántos queremos ese avivamiento? ¿Sí? Donde hay milagro, donde los brujos se convierten. Tenemos un país donde hay mucho macumbero, hechicero, donde se denominan los de la religión. Yo creo que todos ellos se van a convertir. ¿Cuántos dicen amén? Habrán liberaciones, habrán sanidad. Pero quiero decirte que el gran avivamiento había llegado a Asia. Se convertían, de la mano de Pablo sucedían milagros extraordinarios. Y dice la palabra del Señor que se convirtieron muchos brujos y hechiceros y quemaron todo en una gran fogata. Y se consideró que el dinero que estaba en ese lugar era aproximadamente 50.000 piezas de plata, equivalente más o menos a 250.000 a $300.000. ¿Qué podríamos hacer con $300.000? Capaz que comprarnos una buena casa en La Tahona, ¿no? Imagínense todo el dinero que había en ese lugar. Lo quemaron porque ellos consideraban que ya no necesitaban eso. Ahora, te hago una pregunta. ¿Eso es avivamiento? Sí, tremendo avivamiento. Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué pasó con esa iglesia que vivió ese avivamiento? ¿Qué pasó con esas personas que vivieron ese avivamiento? Y quizás tú te haces la misma pregunta con algunas personas que conoces. ¿Qué pasó con esas personas que quizás en nuestro país estaban tan despiertas, tan encendidas? ¿Y por qué de alguna manera su espíritu se apagó? O quizás tú seas el que estás en esta mañana viviendo esa etapa de tu vida y decís, wow, no me quiero apagar, no soy el mismo que antes, no soy la misma que antes, no quiero apagar, no quiero que se pierda de alguna manera esa experiencia que he vivido con el Espíritu Santo. Dice esta palabra que había algunos, escúchenme bien, los 12 primeros no habían nunca escuchado acerca del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que ellos creyeron y por eso recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pablo oró por ellos y dice la palabra del Señor que comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a profetizar, a declarar palabras de bendición. ¿Cuántos creen que eso va a pasar en nuestra iglesia también? Está pasando, pero queremos que pase más, ¿sí? Ahora, también dice la palabra del Señor que de la mano de Pablo habían milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios. Pero me llama la atención, escúchenme bien, que en esa ciudad donde estaba Pablo, muchos se convirtieron porque habían demostraciones del Espíritu Santo, como estamos declarando en este tiempo. Y por causa de las demostraciones del Espíritu Santo, hasta los brujos se convirtieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen algún brujo hechicero cerca ahí, hermano? Vamos a orar para que se convierta, ¿sí? Ahora, lo que quiero decirte, estaban viviendo un momento extraordinario de conversión, de transformación, de avivamiento, pero algo pasó que esa iglesia se apagó. Y lo que yo quiero compartirte en esta mañana es, yo no quiero que nos pase lo mismo. Yo no quiero que vivamos esa etapa en donde el espíritu nuestro se muera o se apague. O si estás viviendo esa etapa, hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. O si conoces a alguien que ni siquiera está aquí ahora en el culto, hay una palabra de Dios que tenés que enviar a esa persona que te la voy a comentar en algún momento. Porque quizás está viviendo ese modo de sobrevivencia, esa etapa en donde su espíritu se apagó, hasta quizás no se da cuenta de que está apagado y no está encendida. Ahora, la palabra del Señor dice que aquí habían personas que endurecieron su corazón. Escúchame bien, me llamó la atención un versículo que dice que esa ciudad se convirtió, pero habían algunos que endurecieron su corazón y por causa de endurecer su corazón, Pablo apartó a los discípulos y se fue a otra localidad para poder atenderlos. No sé si te ha pasado, escúchame bien, no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí, que la gente que se le apaga su espíritu, muchas veces deja de frecuentar la iglesia o deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de estar encendida. No sé si has vivido esta experiencia. Y a veces no sos tú el que te alejas, escúchame bien.
A veces la gente que se le apaga el espíritu se aleja, se deja de congregar y muchas veces te reclama, no sé si te ha pasado, de que ya no sos el mismo que antes. Y quizás no sos tú el que cambiaste, sino que es esa persona la que cambió y porque ya no coincidimos en nuestro espíritu o quizás ya no coincidimos en los lugares que frecuentábamos, que eran las actividades de la iglesia, de alguna manera se distanciaron de nosotros. Eso le pasó a Pablo, porque dice la palabra del Señor que hubieron algunos conflictos y hubo ese distanciamiento. Pero lo que me llama la atención es, ¿por qué? Escúchenme bien. Si mucha gente se convirtió y mucha gente se acercó a Dios porque habían esas demostraciones de poder de las que estamos proclamando, ¿por qué en el mismo lugar hubieron otros que en vez de convertirse, escúchenme bien, endurecieron su corazón? No sé si te has hecho la pregunta, pero me la hice mientras preparaba esta palabra. ¿Por qué hay gente que estaba tan encendida que endureció su corazón? Está en una etapa en donde endureció su corazón contra Dios y, ¿por qué no?, contra la iglesia. Quizás el Espíritu Santo ponga alguna persona en esta mañana, donde vos sabés que la espiritualidad de esa persona o de esa familia o de esa iglesia era muy buena, pero ahora se convirtieron en personas duras, vivieron experiencias. Y me llama la atención que en el mismo lugar donde hasta los brujos se convirtieron, de las cosas que veían, hubieron algunos que vieron y no creyeron, no solo no creyeron, endurecieron su corazón y se levantaron contra los mismos cristianos. Tremendo, me llamó la atención eso. ¿En dónde? En la iglesia de Sardis, una de las iglesias que vivió un avivamiento en el tiempo de Asia. Ahora, me he hecho esta pregunta. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿O qué pasa con las personas que han estado encendidas y terminan apagándose a tal punto que Dios las considera como muertas, aunque están vivas, pero las considera como muertas? Su espíritu se apagó o su espíritu se murió. Quizás sean personas, escúchenme bien, que han perdido la fe o que de alguna manera quizás no están buscando a Dios con persistencia como antes. En estos días me llegó un chico de Veraca allí a vender cosas a mi casa, como algunos le han llegado. Y este chico, no sé si me estaba haciendo ahí el verso para venderme, pero salió con una conversación y me dijo, vos sos pastor, dice, ¿cómo hago? Dice, porque yo vivo en una comunidad donde oran, donde ayunan, donde hablan en lengua, donde están encendidos. Dice, y yo estoy buscando también, pero yo no siento lo que sienten ellos. Dice, yo no estoy experimentando lo que sienten ellos. Y como que él mismo se contestaba y decía, capaz que me falta buscar más a Dios, o capaz que no estoy teniendo tanta fe. De alguna manera le pude contestar, pero lo mismo que él se estaba respondiendo. Una de las cosas que creo que mucha gente a veces pierde la espiritualidad es porque quizás no tiene esa constancia de buscar a Dios o quizás le ha faltado fe. Miren, hay personas que no creen y no experimentan, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, porque no creen en el Espíritu Santo. Es más, dice que Pablo encontró unos discípulos que se bautizaron en el bautismo de Jesús. Presten atención a esto. Dice que ellos se convirtieron a Jesús. ¿Iban a ser salvos? Sí, iban a ser salvos, porque no es creer en el Espíritu Santo lo que te salva. Lo que te salva es creer que Jesús murió por ti. ¿Cuántos dicen amén? Y que podemos arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a ir al cielo. Pero Dios también envió al Espíritu Santo para que nos ayudara y también lo envió ¿para qué? Para que experimentáramos las diferentes experiencias, de alguna manera, valga la redundancia, de lo que estamos declarando en este tiempo, demostraciones de poder. ¿Sabes que hay gente que va a ser salva que no cree en la llenura del Espíritu Santo, cree que solamente fue para el tiempo de los discípulos? ¿Saben que hay gente en este tiempo que no creen en los milagros, que creyeron que era solamente para el tiempo de los discípulos y van a ser salvos? ¿Por qué van a ser salvos? Porque tienen fe en Jesucristo. Pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué no pueden experimentar lo que nosotros estamos experimentando? El poder llenarnos del Espíritu Santo, el poder creer en los milagros, el poder hablar en lenguas como una de las señales de que el Espíritu Santo te ha llenado. La palabra del Señor dice que vino Pablo, puso las manos sobre ellos y se llenaron del Espíritu Santo, comenzaron a hablar nuevas lenguas y comenzaron a profetizar. Acá no dice que eran discípulos, que estaban súper preparados, quizás eran simples personas. Lo que quiero decirte es que muchas veces quizás no experimentamos diferentes experiencias como las que estamos proclamando hoy en día, porque quizás tengamos poca fe o quizás de alguna manera no estamos buscando a Dios con tanta constancia. Y me pregunto,
¿Qué le pasa a esas personas que se están perdiendo el experimentar las bendiciones de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Otra de las preguntas que me hago es, mucha gente que vive con nosotros quizás endurece su corazón frente a las mismas experiencias que nosotros estamos viviendo. Estábamos conversando con Mayra en estos días, le dije que tenía que predicar de eso, pero bueno, hablamos acerca de los fariseos. Escúchenme bien, los fariseos enseñaban la ley, conocían la palabra de Dios. Dios los puso en ese lugar para que estudiaran la palabra, para que la enseñaran. Y una de las cosas que reflexionábamos con Mayra fue, ninguno de los fariseos pudo de alguna manera experimentar lo que era una demostración de poder de Cristo. Escúchenme bien, ellos estaban frente al maestro, frente al que tenía el poder, pero no experimentaron el poder de Dios sobre sus vidas. Lo que quiero decirte es, no sé si conoces personas que quizás pueden saber mucho de Dios, quizás pueden dar buenos talleres, hasta predicar con respecto a la palabra de Dios, pero se están perdiendo ciertas cosas porque no han creído en el Espíritu Santo o no han creído en todo lo que la palabra de Dios dice. Y lo que me llama la atención fue que los fariseos, los que habían sido asignados para predicar, los que habían sido asignados para poder compartir y enseñar la palabra de Dios, ninguno de ellos experimentó el poder de Dios sobre sus vidas. Y una de las cosas que quiero decirte en esta mañana es, quizás hay personas que están viviendo esa etapa, es decir, se están perdiendo algunas demostraciones del poder de Dios. ¿Por qué? Porque quizás han endurecido su corazón. Una de las cosas que hacían los fariseos era levantarse contra Cristo. Es más, hasta lo terminaron matando, lo mandaron a matar. ¡Qué tremendo! Pero personas más simples, como el ciego Bartimeo, pudo experimentar el poder de Dios sobre su vida. O aquella mujer que tenía el flujo de sangre, dice la palabra del Señor, vino despacito por detrás, lo tocó y Jesús se detuvo porque sintió que poder salía de él. Yo quiero experimentar que sale poder de Dios y me toca. ¿Cuántos dicen amén? O quiero que podamos experimentar como iglesia que el poder de Dios que está en nosotros sale de nosotros y toca a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso, ¿qué precisamos? Tener fe y constancia de búsqueda y creer en el Espíritu Santo y creer en los milagros. Porque hay mucha gente que va a ser salva que nunca quizás ha experimentado un milagro y nunca ha experimentado al Espíritu Santo. O sea, Dios también nos da esa libertad de elegir. Pero la pregunta que me hago es, wow, hay cosas que estamos creyendo en este tiempo que quizás otros no están experimentando porque quizás de alguna manera no han creído en eso. Otra de las cosas también que me pasa es poder ver algunos personajes que leímos en el libro de Hechos, ¿sí? Por ahí está Félix en el capítulo 24 del libro de Hechos y me llamó la atención que Félix y su señora, dice así, frecuentaban a Pablo que estaba encarcelado. ¿Se acuerdan que Pablo estuvo como 2 años encarcelado? Y dice que Félix y su señora venían y les encantaba escuchar a Pablo, lo que Pablo decía, lo que Pablo predicaba. Dice que les encantaba estar en ese lugar. Pero una de las cosas que me llama la atención es, y me preguntaba mientras leía esto, ¿por qué no se convirtieron? Si les encantaba escuchar a Pablo, ¿por qué no se convirtieron? Por ahí también aparece otro rey, el otro rey en el capítulo número 26, que se llama el rey Agripa. Se ve que tenía COVID de continuo, ¿no? El rey Agripa, una mala broma, muy bien. Ahora, dice que el rey Agripa también frecuentaba y le encantaba escuchar a Pablo. Es más, Pablo un día le predica tanto que el rey Agripa le dice, por poco me persuades para ser cristiano. Él dice, por poco me persuades para ser cristiano. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo dice, ojalá te convirtieras tú y todos los que están aquí en este lugar. Ahora, lo que me pregunto es, ¿por qué Félix y Agripa no experimentaron las demostraciones de poder que salían de la mano de Pablo? Dice la palabra del Señor, uno de los que leímos, y a través de la mano de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. Ahora, ¿por qué estas personas no se convirtieron? ¿Por qué estas personas que le escuchaban, les encantaba escuchar cómo Pablo hablaba, no lograron ir más allá? Y quiero decirte que hay personas que a veces vienen a la iglesia, o quizás personas que se fueron o que están afuera, que también están viviendo lo mismo que Félix o que el rey Agripa. Quizás por no ir más allá, no experimentaron lo que es la llenura del Espíritu Santo, no experimentaron el ver las demostraciones del Espíritu que nosotros estamos predicando y compartiendo en este tiempo. ¿Y por qué no fueron más allá? Porque estaban
tan ocupadas o ocupados en el lugar en donde estaban trabajando, que también aún su relacionamiento con otros les afectó para poder experimentar esas demostraciones de poder. ¿Conocés gente así? Que se está perdiendo quizás cosas que Dios tiene para él o para ella por estar quizás demasiado relacionadas con personas que quizás no tienen la misma fe que ellos, o quizás por estar demasiado ocupados en cosas que le están quitando quizás de alguna manera el tiempo para poder encontrarse con ese Dios. La Biblia dice que Félix y su mujer estaban muy entusiasmados de escuchar a Pablo, o el rey Agripa también, y lo que me llama la atención fue que ninguno de ellos continuó. Una de las historias que más me apasiona es de la vida real, son los uruguayos que cayeron en los Andes, ¿sí? Una historia que nos identifica. Ellos cayeron ahí en los Andes y se cuenta esta historia. Creo que se hicieron 2 películas, aparte de eso 2 documentales, se han escrito muchos libros acerca de Viven. ¿Cuántos vieron la película de Viven? La película antigua. Pero bueno, hasta ahora están vivos estos personajes. Y una de las cosas que me llama la atención de ellos en algunas de las notas es que estos uruguayos sobrevivieron, creo, unos 76 días, ¿sí? Ahí en la nieve. No me acuerdo si eran 26, 27, no me acuerdo bien cuántos eran ahí o menos. Pero lo que sí quiero destacar es, ellos vivieron una experiencia de sobrevivir, de sobrevivencia. Y una de las cosas que se destaca de ellos es que ellos pudieron sobrevivir todo este tiempo como casi ningún ser humano. Y una de las cosas que sin duda ellos cuentan en ese lugar fue que experimentaron un milagro de parte de Dios. Más allá de la fuerza humana que tenían y el deseo de vivir, sin duda que experimentaron un milagro de poder sobrevivir en ese lugar. Estos sí, que estaban, mientras estaban en la nieve, en el modo sobrevivencia, o sea, solo se enfocaban en sobrevivir. Por eso que hasta llegaron a comer carne humana, porque estaban en ese modo. Solamente su único objetivo era sobrevivir. ¿Y saben qué cuentan algunos de ellos? Que mientras estaban en esa gran expansión de nieve, donde dice que había un silencio eterno en ese lugar, ¿saben qué cuentan? Cuentan que ellos en ese lugar pudieron experimentar a Dios. Tuvieron una experiencia, dice, nosotros estábamos acá en medio del silencio, en medio de nuestra dificultad de vivir, y dice, se podía sentir que Dios estaba aquí entre nosotros. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hago? ¿Por qué ninguno de ellos, hoy ninguno de ellos es un pastor? Y hoy ninguno de ellos es un líder que predica la palabra de Dios. Y no sé si hasta ninguno de ellos son cristianos, no sé, no conozco profundamente su vida. Pero lo que me pregunto es, si ellos llegaron en una situación límite, conocer a Dios, sentir a Dios, ¿por qué después que salieron de esa situación no siguieron avanzando en conocer a Dios, en experimentar otras cosas? No sé si conocés personas así, que vivieron un momento donde Dios los salvó, donde ocurrió un milagro, pero hoy ya no están buscando a Dios. Quizás son parecidos a estos sobrevivientes de los Andes, personas que tuvieron quizás la experiencia de contar una vida real con Dios. Y esto fue lo que me llama la atención de esta gente. ¿Por qué después que sobrevivieron, después que salieron de esta situación, esa experiencia con Dios quizás no la siguieron practicando? De alguna manera, los sobrevivientes de los Andes se parecen a la iglesia de Sardis. Tuvieron un gran momento con Dios, pero de algún modo su espíritu se apagó. Lo que sí quiero compartirte antes de terminar, ¿qué fue lo que Dios le dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3? Versículo 1, voy a leerlo, pero en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerte qué es lo que dice esta palabra, qué fue lo que Dios le contestó a esta gente que estaba en esa situación donde su espíritu se había apagado, donde su espíritu se había muerto, donde solamente le quedaba la fama de que estaban vivos, donde solamente tenían nombre de que en algún momento estuvieron vivos. Esta es la palabra que Dios le dio a ellos y quiero decirte que quizás esta es la palabra que necesitas en esta mañana, o esta sea la palabra que le tendrás que decir en estos días a alguien que sabes que está pasando por esta situación. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1, pero en la Nueva Traducción Viviente dice así: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. En esta versión dice la fama. En el versículo 2 cambia la palabra y dice aquí: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Escucha bien, lo repito. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir.
Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y el versículo 3 dice, vuelve a los que escuchaste y creíste al principio. Reténlo como firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a la iglesia de Sardis? En esta versión me encanta. Le dice, despierta. ¿Habrá alguien en esta mañana al cual Dios le está diciendo, tenés que despertarte? Porque capaz que no lo notás, pero vos estás dormido. Capaz que el espíritu que tenía antes ahora no lo tienes. Y quizás el mensaje de Dios para ti en esta mañana es, quiero que vuelvas a ser la misma de antes, quiero que vuelvas a ser el mismo de antes. ¿Cuántos dicen amén? Pero quizás tú estás en un buen tiempo y necesitas llevarles este mensaje a alguien. Me encanta esta versión porque es la única que dice, despierta a la iglesia de Sardis, porque estaba en un modo de dormirse, de morir. Y una de las cosas que le dice acá, fortalece lo poco que te queda vivo. Y quizás sea el mensaje de Dios para ti en esta mañana. Tenés que fortalecer lo poco que te queda vivo. ¿Por qué? Porque si no vas a terminar de morir. Y dice acá la palabra del Señor, examina tus acciones. Mucha gente no visualiza que se está muriendo. Mucha gente no visualiza que se ha apagado. Mucha gente no visualiza que su espíritu está dormido y no está encendido. Y es nuestra tarea decir, quiero que despiertes, porque estoy conociendo tus obras y no son la misma que antes o el mismo que antes. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, finalizo con esta frase que dice, vuelve a lo que escuchaste y a lo que creíste al principio. ¿Qué es lo que tenés que decirle a esas personas que se están durmiendo o que aparentemente están como muertas? Necesitas regresar a tu principio. Necesitas regresar a ayunar, a orar, a buscarle a Dios como antes. ¿Cuántos dicen amén? Como cuando te convertiste, como cuando tu mensaje era sencillo, no eras tan madura o tan maduro, no estabas tan crecido, ni tenías el título de comenzar a buscar a Dios de vuelta de la misma manera, ¿sí? Como a tu principio. Ese fue el mensaje que Dios le dice a la iglesia de Sardis. ¿A qué iglesia? A la que experimentó un gran avivamiento. Y quizás tengas que hablarle a una familia, o quizás tengas que hablarle a una iglesia, o quizás tengas que hablarle a una persona. Quizás Dios te ha traído en esta mañana para hablarte y decirte, quiero que despiertes. ¿No te has dado cuenta que has estado muriendo? Que tenías nombre, pero ahora no tienes la fama de estar vivo, sino que no te das cuenta que estás muriendo, que tu espíritu se ha apagado. Y lo que Dios te dice en esta hora es, quiero que te fortalezcas, quiero que busques de la misma manera que al principio, porque dice, aún lo que te queda vivo puede morir, si no, te despiertas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero concluir con una historia. La voy a leer esta historia. Hace poco la escuché, creo que la había escuchado hace años también. Y es de un personaje que decide, junto con su ejército, para poder vencer en una conquista, quemar las naves. No sé si han escuchado esa frase de quemar las naves. Hace un poquito un pastor lo compartió. Así que quiero leerte esto para concluir en esta mañana. Escucha bien lo que dice acá. Hace muchos cientos de años, Alejandro III de Macedonia, nuestro conocido Alejandro Magno, ¿cuántos lo conocen? Yo no lo conocí porque no vivió en mi tiempo, pero bueno, tenemos la historia. Bueno, al llegar a las costas de Finicia, escuchen bien, en una expedición allá por los años 335 a.C., se dio cuenta que sus enemigos le triplicaban en número y su tropa veía derrotada que su tropa estaba derrotada antes de empezar la batalla. Pero Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente, escuchen bien, mandó quemar todas las naves, o sea, los barcos en los que ellos habían llegado a ese lugar. Mientras los barcos, su flota ardía, el líder macedonio reunió a todos los hombres y les dijo, observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podremos volver a nuestros hogares. Y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a la casa lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros
enemigos. Me encantó esta historia. Dice más adelante que este hombre pudo volver junto con su ejército a su casa. En esta guerra, en esta historia, dice que ellos los triplicaban los enemigos y la única manera de poder vencer era quemar sus naves para que su ejército se motivara, pudiera vencer a los enemigos y pudiera volver en los barcos enemigos. Lo que quiero decirte en esta mañana es, quizás hay gente en esta mañana que tiene que quemar sus naves. Quizás hay gente en esta mañana que tiene que dejar sus argumentos, sus estrategias y dejar que sea solo Dios el que te pueda ayudar en el momento que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, yo vengo a ustedes dejando argumentos, dejando mi filosofía y mi sabiduría humana. Dice, vengo temblando, vengo con miedo. Y una de las cosas que Pablo dice, solo quiero dejar que el Espíritu Santo haga sus demostraciones de poder. ¿Para qué? Para que la fe que ustedes puedan percibir a través de esto no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios.